Desde hace tiempo, la mayoría de videojuegos de aventuras no me hacen sentir nada cuando juego. Si has visto alguno de mis vídeos, sabes que pongo especial énfasis en la experiencia de quien juega. Por ejemplo, en un juego de miedo, los esfuerzos por provocar miedo deben estar dirigidos a quien juega, no a los personajes. Lo mismo debe ser cierto en los juegos de aventuras. Y creo que aquí reside el problema. El juego no es una aventura para mí, sino para los personajes del juego, mientras que para quien juega son como una visita guiada por un parque de atracciones temático. Esta diferencia no hace que un juego sea malo o esté mal diseñado, simplemente no me ofrece una aventura personal, y por lo tanto no puedo considerarlo un videojuego de aventuras. Si una temática de terror no hace al videojuego de miedo, una temática de aventuras no hace al videojuego de aventuras. Entonces me pregunto, si una historia de aventuras no es suficiente, ¿qué es lo que hace que un videojuego sea realmente de aventuras? En este vídeo definiremos el concepto de aventura, estudiaremos videojuegos del género para extraer las características que un videojuego debe poseer para ser de aventuras, y veremos cómo aplicar estas características y en qué campos del diseño de videojuegos están relacionadas. Si suponemos que la temática de la historia no es suficiente para crear un videojuego de aventuras, ¿qué elementos son los que lo consiguen? ¿Las mecánicas? ¿La narrativa? ¿El diseño de niveles? No perdamos las buenas costumbres y empecemos definiendo los conceptos. En el diccionario de la Real Academia Española, aventura tiene 4 acepciones, pero una de ellas es particularmente interesante. Empresa de resultado incierto o que presenta riesgos. Aquí hay 2 elementos que llaman la atención: resultado incierto y riesgos. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas palabras? No es suficiente con decir que un videojuego de aventuras debe tener riesgos y un resultado incierto. Esto no nos dice nada. ¿Cómo averiguar entonces las características de un videojuego de aventuras con esto? En mi vídeo sobre el miedo, extraje las características del miedo estudiando el que se considera históricamente el mayor miedo del ser humano. Por ello, para encontrar las características de la aventura, debo estudiar videojuegos de aventuras con estos elementos en mente, empezando por resultado incierto y el videojuego Dark Souls 2. Según la definición de aventura, lo incierto es el resultado, pero esto podría significar cualquier cosa. Todo es incierto en un videojuego que jugamos por primera vez, pero eso no quiere decir que todos los videojuegos sean de aventura, por lo que no sería correcto decir que incertidumbre es la característica que estamos buscando. Para hablar sobre este punto, podría haber escogido Zelda, Metroid, Castlevania, pero la razón por la que Dark Souls 2 es ideal en este apartado es por esta línea de la cinemática de inicio. Un día te hallarás delante de sus puertas, sin siquiera saber por qué. Desde la primera vez que jugué, he tenido esta línea de diálogo en la cabeza, y ahora sé por qué. La razón por la que termino alcanzando las puertas de este reino perdido es la misma por la que exploro cada rincón. No es por la historia, no es porque forma parte de una lista de misiones u objetivos, es porque tengo curiosidad. Curiosidad por ver qué me espera tras esa puerta, qué tesoros encontraré o qué enemigos y zonas vendrán a continuación. Esta curiosidad no proviene del videojuego, sino de mí, la persona que juega. Juegos como Uncharted o Assassin's Creed clásico, cuya historia es de temática de aventura, no crean este tipo de curiosidad. No me malinterpretes, es posible sentir curiosidad por su trama o por sus personajes, pero no es lo mismo que sentir curiosidad por lo que te depara a ti como individuo. Pero esto es demasiado superficial y no explica qué crea esta curiosidad ni cómo. Si esta curiosidad proviene de quien juega, ¿cómo es creada? ¿Y cuál es el papel del videojuego? De los videojuegos que has jugado, piensa en aquellos que tenían un nivel donde era de noche, con pocas luces colocadas por el escenario. Estos niveles siempre tenían secretos escondidos en algún rincón o callejón, y sin embargo estaba clarísimo que ahí había algo, y lo sabíamos, por las luces. Siempre eran los mismos 2 casos, o había mucha luz, excepto en el lugar donde había un secreto, o estaba casi todo a oscuras salvo por esa lucecita que destacaba del resto de un modo u otro. Nuestros ojos se sienten atraídos por el contraste, como el punto en la hoja en blanco. Es este contraste con el resto del escenario lo que atrae tu atención y te lleva a pensar que, a diferencia del resto del entorno, ahí hay algo. Sin embargo, esto no es exactamente lo que provoca curiosidad. Gears of War no es un videojuego de aventuras, pero es ideal para este tema. En el segundo acto, cae la noche, y unas criaturas que no soportan la luz inundan la ciudad. Esto te obliga a tener que disparar unas bombonas para crear luz y poder cruzar las ruinas de una manera segura. En cierto punto del nivel, puedes ver una bombona medio escondida si te apartas del camino principal. Al dispararla y dirigirte a su posición, encontrarás un coleccionable. Pero claramente esa no es la bombona que debes utilizar para continuar hacia adelante.
¿qué te hace dispararla? ¿Por qué sientes curiosidad en ese momento? Porque sabes que ahí debe haber algo, y lo sabes porque el videojuego, de manera indirecta, te lo está diciendo. Lo que crea curiosidad es que creas que has encontrado algo que el videojuego está escondiendo de ti, cuando en realidad te está manipulando para que pienses que ha sido idea tuya y no del videojuego. Imagínalo de esta manera. Si un personaje te dice que puedes utilizar bombas para romper muros agrietados, no se crea curiosidad. Sin embargo, si casualmente ves una pared agrietada en una habitación, algo dentro de ti comienza a sospechar. Entonces encuentras una bomba, un martillo o un ariete y una bombilla dentro de ti se enciende. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Esta es la curiosidad que estamos buscando en un videojuego de aventuras, que creas que la idea que has tenido es tuya, cuando en realidad el videojuego, a través de pequeñas pistas en el diseño de niveles o mecánicas, te está conduciendo hacia esa pregunta. Sin embargo, esta característica por sí sola no es suficiente para diseñar un videojuego de aventuras, sino que necesita complementarse con otra para ser efectiva. Puede que te hayas dado cuenta de que falta, y es que de esta incertidumbre provocada por la curiosidad debe haber un resultado, tal y como hemos visto en la definición de aventura. Pero, ¿qué es este resultado? ¿Y cómo tiene que ser para que sea válido? ¿Qué clase de resultado debe compenetrarse con la curiosidad de la aventura? ¿Qué resultados puede producir tu curiosidad en un videojuego de aventuras? Dependerá completamente del diseño del propio videojuego y sus elementos. Es decir, a diferencia de la curiosidad, el resultado incluye y va más allá del diseño de niveles y las mecánicas. En un árbol hueco de Dark Souls 1, encontrar un objeto extremadamente común tras una pared ilusoria te conduce a pensar que, tal vez, hay un segundo muro ilusorio, lo cual resulta en un área secreta llena de objetos, enemigos y otros premios. No obstante, me gustaría hablar sobre otra serie de videojuegos que considero de aventuras, la saga Zelda para Game Boy Color, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Estos juegos utilizan varias herramientas para crear curiosidad, como mostrarte el resultado de un puzzle, ya sea con una pieza de corazón o un cofre. Sin embargo, mi herramienta favorita en estos juegos es, sin duda, el mapa. El mapa es una simple cuadrícula cuyas zonas oscurecidas representan lugares en los que no has estado. ¿Qué encontrarás en ellas es, efectivamente, incierto? ¿Una pieza de corazón? ¿Una mazmorra secreta? ¿Un objeto opcional? Es un método sencillo, pero es suficiente para hacer que te dirijas a un lugar desconocido del que no sabes qué esperar. Y de esta manera, una vez llegas a tu destino, el videojuego es capaz de utilizar otros métodos para crear curiosidad adicional, como mostrarte el objeto a conseguir o conducirte a nuevas aventuras aprovechándose de tu curiosidad. Hasta ahora, la idea de crear curiosidad y premiarla con un resultado parece sencilla, pero por si acaso hagamos un repaso para aclarar los conceptos. Con el significado de la palabra aventura, hemos estudiado videojuegos para extraer dos características esenciales que forman la base de una aventura. Primero, curiosidad, o que un juego tenga la capacidad de provocarla en quien juega. Y segundo, resultado, o el efecto producido cuando quien juega sacia su curiosidad. Mientras que la curiosidad es provocada mediante el diseño de niveles y el diseño de mecánicas, a través de pistas sutiles que tienen la intención de provocar una idea en concreto, el resultado puede poseer infinidad de formas, tamaños y utilidad, puesto que el resultado puede ser desde una simple curiosidad hasta contenido adicional o nuevas maneras de jugar. Ahora bien, aunque sencillo, este modelo ya da algunos problemas que demuestran que esto todavía no es suficiente. Imagina por un momento que colocas varias pistas en el nivel para conducir a quien juega a pensar que puede destruir muros. Pero pese a ello, esto no despierta su curiosidad y la idea no le viene a la cabeza. Del mismo modo, estos elementos del nivel podrían utilizarse como recursos narrativos para diseñar una mina abandonada con una historia detrás, pero quien juega puede interpretarlos como señal de que algo se esconde detrás de estas pistas. Esto despertará su curiosidad, la cual no producirá ningún resultado, conduciendo así a una sensación de decepción. Tanto la falta de curiosidad del primer escenario como la ausencia de resultado en el segundo son difíciles de prever, pero precisamente por esto mismo existen testers, para comprobar el porcentaje de personas que cumplirán con el primer o segundo escenario. Siempre habrá personas que no actuarán dentro de lo esperado, por lo que una vez dicho porcentaje se encuentre dentro de un margen aceptable, misión cumplida. Así pues, me gustaría plantear un nuevo problema. Una vez sacias tu curiosidad, ¿qué es lo siguiente?
¿Se acabó la aventura? ¿Debes avanzar en la historia hasta que se cree curiosidad de nuevo? Pero entonces no sería un juego de aventuras, sino un videojuego con algo de aventura en él. Un auténtico juego de aventuras debe crear curiosidad constantemente, debe mantener activo lo que he decidido denominar el bucle de aventuras. Echemos un vistazo a una nueva saga de aventuras, Metroid, y cómo mantienen activo el bucle de aventuras. Vale, ¿qué es lo que entiendo con bucle de aventuras? Hasta ahora hemos establecido que un videojuego de aventuras consta de dos etapas: provocar curiosidad a quien juega y ofrecer un resultado cuando esta curiosidad es saciada. Sin embargo, ya que es necesario que haya curiosidad, esto supondría el fin de la aventura, y por lo tanto, personalmente, no podría considerarlo un auténtico videojuego de aventuras. Por ello, una vez se sacia la curiosidad de quien juega, debe crearse nueva curiosidad para que la aventura no se termine, formando así un bucle en el que el resultado conduce, de nuevo, a sentir curiosidad. Parece complicado e imposible de lograr, pero esto es algo que ha estado en los videojuegos desde hace muchos años. Piensa por ejemplo en Super Metroid o Metroid Prime. Al igual que los juegos de Zelda anteriores, el mapa sirve como herramienta para despertar la curiosidad. Cuando entras por primera vez en una zona, esta se descubre en el mapa, mostrando a su vez las puertas hacia otros lugares. Por ello, cada vez que abres el mapa, inmediatamente ves donde no has estado todavía, y empiezas a preguntarte ¿qué habrá ahí? ¿Una mejora de salud? ¿De misiles? ¿Una nueva arma? ¿Una nueva zona? ¿Algo que todavía no conozco? Esta es la misma curiosidad que hemos visto en Zelda, pero aún hay más. En Metroid, tienes que disparar a las puertas para abrirlas, pero no todas se abren con el arma estándar. En Super Metroid, algunas solo pueden desbloquearse con misiles, y otras con bombas de energía. Metroid Prime va más allá y añade puertas que solo se abren con un arma específica de las 6 que hay. También hay objetos como el gancho o el doble salto, por lo que las puertas no son el único obstáculo que te impide acceder a nuevos lugares. La curiosidad no solo nace de abrir el mapa y ver dónde no has ido, sino que cuando exploras lugares en los que no has estado y obtienes una nueva arma o habilidad, tu bombilla interior explota. Durante tu aventura encuentras obstáculos que no puedes superar, pero ahora que has obtenido una nueva capacidad, te preguntas, ¿podré ahora? Y puedes. Y es maravilloso. Super Metroid y Metroid Prime llevan al extremo el ejemplo de la grieta en la pared, tal y como hacen todos los llamados Metroidvania. Y lo hacen de principio a fin. El núcleo de un videojuego de aventuras está formado por curiosidad y resultado, y estas dos fases se retroalimentan formando un bucle. Esto es lo básico que siempre debe cumplirse en un videojuego de aventuras. No obstante, todavía falta una parte del significado de la palabra que no hemos tratado, que presenta riesgos. ¿Es este un concepto importante? Si lo piensas bien, hay una gran diferencia entre explorar ruinas antiguas y visitar un país extranjero. Hay una gran diferencia entre jugar a Gone Home o Majority Museum y Metroid Prime. Todos estos ejemplos son aventuras, pero solo en dos casos hay algo que podríamos considerar riesgo, lo cual otorga un sabor diferente a la experiencia. ¿Qué es este riesgo y cómo se consigue en un videojuego? ¿Riesgo de qué? Recuerda que un videojuego debe enfocarse en la persona que juega, no en los personajes. Como mucho, un videojuego puede causar daño emocional, y esto depende más de la persona que del videojuego. No es hasta leer otra acepción de la palabra aventura que averiguo por dónde encabezar la investigación. Quienes hayáis visto mis vídeos sobre el miedo, sabéis que la palabra tensión es un elemento central sobre mi teoría del miedo en los videojuegos, de la misma manera que curiosidad y resultado lo son para la aventura. Así, no puedo evitar preguntarme, ¿existe una relación entre los videojuegos de aventuras y el miedo? ¿Es posible que el riesgo de una aventura esté relacionado con las características del miedo? De buenas a primeras, parece raro comparar videojuegos de aventura con videojuegos de miedo, pero bien pensado no es tan descabellado. Los juegos de Zelda suelen tener mazmorras diseñadas para crear tensión, como el Templo de la Oscuridad en Ocarina of Time, donde las ilusiones te impiden prever por dónde vendrán las amenazas, lo cual te obliga a utilizar la lupa de la verdad. Sin embargo, este objeto consume poder mágico, así que debes utilizarlo con moderación para no quedarte sin recursos y quedar a merced de los horrores que quieres evitar. En Metroid Prime, tras alcanzar cierta sala, unos enemigos espectrales comienzan a aparecer en zonas que ya has visitado, atacándote por sorpresa. Estos enemigos aparecen de la nada y te obligan a estar en guardia en todo momento. Y no son precisamente fáciles de derrotar e incluso evitar. En Hollow Knight, una vez alcanzas Nido Profundo, solo eres capaz de ver lo que se encuentra cerca del personaje, reduciendo tu control de la situación significativamente.
y estoy seguro de que la mayoría conocéis la tensión de los juegos de From Software, donde cada muerte es la oportunidad de perder algo valioso. Quienes hayáis visto mi vídeo sobre cómo crear miedo en los videojuegos, puede que hayáis reconocido que estas secciones en juegos de aventura crean tensión utilizando las características básicas de los videojuegos de miedo, como desconocimiento de qué, cuándo y cómo se cumplirá el miedo, o que al cumplirse lo que se teme, perderemos recursos valiosos como salud, munición u otros objetos importantes. Si bien podemos decir que miedo y aventura tienen características en común, necesitamos delimitar el tema para poder sacar algo en claro y poder ponerlo en práctica. Conocemos la teoría sobre el miedo, pero ¿dónde está el límite? ¿Cuándo una aventura deja de serlo para convertirse en una pesadilla? Existen dos juegos de aventuras que creo son los ejemplos perfectos de, primero, acercarse al límite entre la aventura y el miedo, y segundo, llegar a cruzarlo. Respectivamente, estos son Tomb Raider y Legend of Grimrock. Bien, empecemos por Tomb Raider. ¿Por qué es un juego que se acerca al límite entre la aventura y el miedo? ¿Recuerdas esos juegos de los que he hablado antes, que tienen pequeñas secciones diseñadas para crear tensión como el Templo Oscuro o Nido Profundo? Tomb Raider es así todo el juego. En ningún nivel puedes estar seguro de nada. ¿Qué enemigos aparecerán? ¿Por dónde? ¿Ni cuándo? ¿Qué trampas tendrás que evitar? Ni cómo, ni cuándo. Y tampoco cuántos recursos perderás en el proceso. Además de todo esto, los controles de tanque y mecánicas de plataformas extremadamente toscas no ayudan a la hora de confiar en tus habilidades para evitar ciertas situaciones o disminuir los riesgos que corres. Así, pérdida y desconocimiento, dos características del miedo, tienen una presencia significativa en el diseño del juego. Por ello, y al principio de escribir este vídeo, consideraba que Tomb Raider cruzaba el límite entre la aventura y el miedo, hasta que recordé Legend of Grimrock y su medidor de hambre. Si no lo conoces, Legend of Grimrock es un videojuego basado en los RPG clásicos de exploración de mazmorras, en el cual creas tu equipo de personajes, los equipas, suben de nivel, etc. Al igual que Tomb Raider, Legend of Grimrock posee las características de pérdida y desconocimiento a lo largo del juego. Sin embargo, tiene otra característica del miedo que ni Tomb Raider, Ocarina of Time, Hollow Knight ni Metroid cuentan en su diseño. En Legend of Grimrock, tus personajes deben comer. El medidor de hambre disminuye con cada acción que realizas, como atacar o moverte. Cuando el medidor de hambre disminuye hasta volverse rojo, el medidor de salud y el medidor de energía, necesaria para atacar o lanzar hechizos, no se regenera. Por otra parte, es cierto que el hambre no reduce tu salud, así que no puede matarte. Podrías pensar que simplemente puedes detenerte y pensar tranquilamente tu próximo movimiento, evitando así la tensión producida, tal y como vimos en el vídeo sobre cómo crear miedo y el buscaminas. Desgraciadamente, quedarte en el sitio no es algo que puedas hacer en Legend of Grimrock. Si no progresas en el nivel, aparece con el tiempo un enemigo común de la zona, y este se dirige inmediatamente a tu ubicación, lo cual te obliga a realizar acciones y consumir tu medidor de hambre. Así pues, la comida es finita, los enemigos abundantes e infinitos. Y por si fuese poco, es un juego de exploración y puzzles, así que hay muchos momentos en los que tu progreso se detendrá y darás vueltas hasta averiguar cómo avanzar mientras ves cómo tus reservas de comida van disminuyendo. Quienes hayáis visto mi vídeo sobre cómo crear miedo, puede que reconozcáis aquí la característica de la fatalidad. Que tus personajes pasen hambre es un miedo que está siempre presente y te persigue en todo momento. Y la habilidad requerida para evitar pasar hambre depende de tu habilidad para racionar tus provisiones, resolver los puzzles rápidamente, encontrar comida y luchar sin consumir demasiados recursos. El hambre está ligado al diseño de cada aspecto del juego, lo que quiere decir que la fatalidad es una de sus características principales. Como dije en mi vídeo sobre cómo crear miedo, la fatalidad es la característica básica y necesaria para diseñar un juego de miedo. Por ello, mientras que Tomb Raider es un juego de aventuras diseñado para crear tensión en todo momento, gracias a las características de pérdida y desconocimiento, Legend of Grimrock es un juego de aventuras que cruza el límite entre géneros debido a la característica de la fatalidad. Hay mucho más que decir sobre los juegos de aventuras, pero creo que con lo visto hasta ahora tenemos unos buenos cimientos en los que me basaré a partir de ahora. Otra característica del género de aventuras del que quiero hablar es la expresión personal, pero hay tanto que decir de ese tema que tendré que dejarlo para otro vídeo. Tampoco esperaba volver a hablar sobre el miedo en este vídeo, pero a veces uno aprende a medida que va escribiendo. Ahora que hemos visto la teoría general, seré capaz de profundizar en diferentes aspectos y ejemplos. ¿Qué juego te hubiese gustado ver aquí? ¿Crees que hay algo que debería reformular, pulir o mejorar? Házmelo saber y lo tendré en cuenta para el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí y por haberme dado parte de tu tiempo. Si quieres apoyar lo que hago, ya sabes cómo. Dale a like y suscríbete.
Es gratis, toma 3 segundos y hace un mundo de diferencia. Ten un buen día. Nos vemos.